En el presente video veremos los aspectos más básicos de circuitos, corriente y resistencia, correspondientes a la materia del curso Física General FMF 024 de la Universidad Andrés Bello. Estos tópicos se tocarán con mayor profundidad en el curso de Electricidad y Magnetismo FMF 144. El primer concepto que nos va a interesar es el de corriente eléctrica. Aquí tenemos una corriente representada por un grupo de cargas positivas que pasan por un área de sección transversal A en un tiempo t. Se define la corriente como la carga que pasa por esa área dividido por el tiempo que demora en pasar. Esta corriente se mide en amperes, que se simbolizan por A, donde un ampere es un coulomb partido por segundo. A esta definición se refiere este problema que tenemos acá. Un alambre lleva una corriente de 2 amperes, la carga que pasa por una sección transversal del alambre en 2 segundos es simple. Corriente es igual a delta Q partido en delta T, por lo tanto delta Q es corriente por delta T. La corriente es 2 amperes y el tiempo que transcurre es 2 segundos, que sería 2 coulomb partido por segundo por 2 segundos. Se simplifica, nos queda en coulomb y esto nos va a dar 4 coulombs, que corresponde a la alternativa E. Revisemos ahora brevemente el concepto de resistencia. Aquí tenemos los símbolos que se usan habitualmente para el resistor. Aquí vemos lo que se llama referencia combinada, lo que significa de que la corriente cuando pasa por una resistencia siempre entra por el punto de mayor potencial eléctrico y sale por el punto de menor potencial eléctrico. En toda resistencia la corriente siempre fluye de esa manera. La unidad de la resistencia es el ohm, que se simboliza por la letra griega omega y que equivale a un volt partido por ampere. La definición general de resistencia es la siguiente. A esta resistencia se le aplica un voltaje entre sus extremos, se mide la corriente que pasa por esa resistencia y se puede determinar la resistencia como voltaje partido por corriente. Esto es lo que se suele denominar ley de Ohm. Aquí se muestra lo que se llama el triángulo de la ley de Ohm, que es una regla mnemotécnica que permite acordarse de esta expresión. ¿Cómo funciona? Si por ejemplo quiero determinar la corriente, tapo la I y nos queda que la corriente es voltaje partido por resistencia. Si quiero determinar la resistencia, tapo la R, nos va a quedar que la resistencia es voltaje partido por corriente. Y si quiero determinar el voltaje, tapo la B, y con eso podemos ver que el voltaje va a ser corriente por resistencia. A continuación veremos un problema donde se aplican estos conceptos. Se trata del siguiente problema. Este gráfico de acá representa la relación entre la corriente eléctrica I y el voltaje en B entre los extremos de un conductor. Entonces, se nos pregunta qué pasa con la resistencia del conductor. Aquí tenemos una relación lineal donde tenemos de que el voltaje va a ser igual a un valor R por I, donde R sería la pendiente de esto. Y esta R es la resistencia. En este caso, dada la forma, la resistencia va a ser constante. ¿Qué podemos concluir a partir de esto en función de las alternativas? La A dice que es constante, la B dice que la resistencia disminuye al aumentar B. Falso. C dice que la resistencia aumenta al aumentar B. Falso. Se descartan la B y la C. La D dice constante y la E es constante. Entonces con eso ya nos descartamos dos alternativas. Ahora, ¿cómo determinamos R? R sería la pendiente de esa recta. R sería delta B partido en delta I. Delta B que sería 200 menos 0 volts dividido en 0,20 menos 0 amperes. Entonces nos quedaría 200 dividido en 0,2 ohms, que se podría expresar como 2 por 10 a la 2 dividido en 2 por 10 a la menos 1 ohms. Se simplifica esto y aquí nos va a quedar 10 a la 3 ohms, que es exactamente 1000 ohms. O sea, es constante e igual a 1000 ohms, lo que nos manda a la alternativa A. A continuación veremos lo que son las resistencias equivalentes en serie y en paralelo. En el caso de conexión en serie, que es la que se muestra acá, vemos que la resistencia equivalente, que la voy a dibujar acá,
va a ser igual a la suma de las resistencias. Algunos detalles importantes respecto a resistencias en serie. Supongamos que en esta resistencia fluye una corriente I1, en esta fluye una corriente I2. Aquí tenemos un voltaje V1 y aquí tenemos un voltaje V2. Y en esta resistencia equivalente vamos a tener una corriente I y un voltaje V. Para las resistencias en serie, las corrientes son iguales. O sea, la corriente que pasa por la resistencia 1 y la corriente que pasa por la resistencia 2 va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia equivalente. Y los voltajes se suman. Es decir, el voltaje 1 más el voltaje 2 va a ser igual al voltaje en la resistencia equivalente. Caso particular, si fueran puras resistencias iguales, o sea, si R1 es igual a R2 igual a R3 igual a Rn es igual a R, la resistencia equivalente sería n veces R, o sea, se multiplicaría n veces el valor de cada una de las resistencias suponiendo resistencias iguales. ¿Qué es lo que va a suceder en paralelo? De que 1 partido por la resistencia equivalente va a ser igual a las sumatorias de los recíprocos de la resistencia. 1 partido en R1 más 1 partido en R2 más 1 partido en R3 hasta 1 partido en Rn, tal como se muestra en la figura. Nuevamente, si tenemos corriente 1 acá, corriente 2, aquí corriente 3 y aquí voltaje 1, voltaje 2, voltaje N, este sería corriente N. Y aquí tenemos la corriente I y el voltaje B en la resistencia equivalente. Vamos a tener de que el paralelo funciona al revés del serie. En el paralelo, las corrientes se suman y los voltajes son iguales. Si las resistencias fueran iguales, se cumpliría el paralelo, la resistencia equivalente sería R partido por el número de resistencias. Al contrario del caso en serie, es que sería R por el número de resistencias. Y finalmente, para el caso particular, que este es muy usado, de dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente sería tal de que 1 partido en RT es 1 partido en R1 más 1 partido en R2, que se puede escribir como R1, R2, R1 más R2, y esto se desarrolla. Por lo tanto, para el caso de dos resistencias, la resistencia equivalente es el producto partido por la suma. Este resultado es muy útil para aplicaciones prácticas. A continuación veremos ejercicios donde practicaremos estos conceptos relacionados con resistencias equivalentes. Consideremos el siguiente problema. Tenemos un circuito que está formado por resistencias todas iguales a 12 ohms y se nos pide su resistencia total. Esto, como son resistencias en paralelo, podemos reducirlo de la siguiente manera. Tenemos una resistencia R1, una R2, un R3 y un R4, donde esto de aquí sería R1, de aquí saldría R2, esto saldría R3, esto saldría R4. ¿Qué valores tenemos? R1 son tres resistencias en paralelo de igual valor 12 ohms, por lo tanto esto sería 12 partido en 3 ohms, 4 ohms. La resistencia 2 son dos resistencias en paralelo de 12 ohms, sería 12 partido en 2 ohms, 6 ohms. R3 son 4 resistencias de 12 ohms en paralelo, 12 partido en 4 ohms, 3 ohms, y R4 es 12 ohms. Y de aquí en consecuencia nos quedarían 4 resistencias en serie que se pueden reducir a una única resistencia equivalente. Y esa resistencia equivalente es R1 más R2 más R3 más R4, que sería 4 más 6 más 3 más 12 ohms. 4 más 6, 10, más 3, 13, más 12, 25 ohms. Y eso correspondería a la alternativa B.
Consideremos ahora este problema. La resistencia equivalente entre los puntos 1 y 2 del siguiente circuito es... Tenemos primero que estos tres están en serie, por lo tanto se pueden reducir. Entonces nos llevaría al siguiente circuito. Este le vamos a llamar R1, que quedaría en paralelo con 4 ohms. Donde aquí tengo 1 ohms, 2 ohms. Punto 1 y punto 2. Donde R1 sería en serie esos tres. 1 más 1 más 2 ohms sería 4 ohms. Después hay que reducir estos dos en paralelo. Entonces de aquí nos quedaría una R2, la resistencia de 1 ohm y la resistencia de 2 ohm de abajo. Donde R2 son dos resistencias en paralelo, por lo tanto sería R1 por 4 dividido en R1 más 4 ohms, producto partido por suma, 4 por 4 dividido en 4 más 4 ohms, que sería 16 partido en 8 ohms, igual 2 ohms. Entonces la resistencia 2 sería 2 ohms. Y con esto estamos dados porque tenemos tres resistencias en serie y nos quedaría una única resistencia equivalente entre el punto 1 y el punto 2. Y esa resistencia equivalente sería 1 ohm más 2 ohms más R2, que sería 1 más 2 más 2 ohms, R2 es 2, por lo tanto nos va a quedar 5 ohms. Y 5 ohms corresponde a la alternativa C. Veamos ahora el siguiente. En el siguiente circuito la corriente de la resistencia de 3 ohms es 4 amperes, por lo tanto se nos pide la diferencia de potencia entre los puntos 1 y 2. Estas dos resistencias de 3 y 2 ohms están en serie, por lo tanto, si esta corriente I sobre la resistencia de 3 ohms es 4 amperes, la corriente sobre la resistencia de 2 ohms va a ser la misma, va a ser 4 amperes. Por lo tanto vamos a tener B1 y B2 acá, donde B1 va a ser 3 ohms por la corriente I, o 3 ohms por 4 amperes, que va a ser 12 volts, B2, que va a ser 2 ohms por la corriente I, que sería 2 ohms por 4 amperes, que sería 8 volts, y el voltaje 1, 2, el voltaje entre los puntos 1 y 2, o diferencia de potencia, que sería la suma de los dos voltajes, sería 12 volts más 8 volts es igual a 20 volts, que corresponde a la alternativa E. Finalmente veamos el siguiente problema. En el siguiente circuito se nos pregunta la corriente y la resistencia de 5 ohms. Para ello lo que vamos a hacer es reducir sucesivamente este circuito. De partida lo primero que podemos hacer es juntar en serie estos dos y el paralelo a estos dos de acá. Por lo tanto nos quedaría este circuito. Tenemos aquí esta fuente de voltaje de 12 volts. Y arriba vamos a tener una resistencia R1 en serie con 4 ohms. Y abajo vamos a tener una R2 que es la serie entre 3 y 5. Así, la R1 va a ser 6 por 12 dividido en 6 más 12 ohms, producto partido en suma debido a que están paralelos, que sería 6 por 12 partido en 18 ohms, 6 en 18, 3, 12 y 3, 4, entonces eso sería 4 ohms, y la R2 es 5 ohms más 3 ohms, son dos resistencias en serie cuyo resultante es 8 ohms. Este circuito nos va a quedar, si lo dibujáramos de otra forma, de la siguiente manera. Vamos a darlo vuelta un poco. 12 volts. R1 y 4 ohms. Y R2. Se nos pide la corriente de la resistencia de 5 ohms. Esta corriente de acá. Esa corriente de acá sería la misma corriente que pasa por la resistencia de 3 ohms y que pasaría
por esta resistencia de acá, que sería esta de acá. Entonces con eso no necesitamos hacer ningún cálculo más, porque esta corriente I, que es la que nos están pidiendo, sería 12 volts partido en R2, que sería 12 volts partido en 8 ohms. Simplificando por 4, dividido en 4, 2, dividido en 12, 3. Esto nos daría 3 medios amperes o 1,5 amperes, que corresponden a la alternativa B. Y con esto damos por resuelto este problema y damos por finalizado este video.